Para mí es de especial importancia mencionar a uno de los precursores de la Reforma, que por cierto, no incluimos al principio de la serie, pero ahora deseo hacer el énfasis correcto, con toda propiedad, porque se trata verdaderamente de un personaje especial dentro de ese grupo de precursores de la Reforma. Usted va a ver por qué. Se trata de Pedro Valdo, y por supuesto es quien le da nombre a los valdenses, aunque hay un poquito de polémica si los valdenses fueron creados particularmente por él o si fueron creados por contemporáneos, pero es comúnmente aceptado que el movimiento de los valdenses se atribuye a este hombre. Se trata de una persona que nació en el año 1140, en el siglo XII, y se piensa que murió en 1205 a la edad de 65 años. La muerte no está totalmente clara, pero el año de nacimiento sí, y obvio lo que yo quiero enfatizar es que es un personaje del siglo XII, se da cuenta, bastante antes que Lutero. Él era un comerciante en la ciudad de Lyon, en Francia. Aparentemente se dedicaba a los textiles y aparentemente era un comerciante y una persona entendida, una persona educada. Pero tuvo 2 o 3 experiencias en su vida que se dieron una detrás de la otra. Una de ellas fue la muerte de un amigo, la otra fue el tema de la transustanciación y esto lo llevó a él a buscar a Dios. Él trató de vivir una vida justa, una vida piadosa, y se dice que fue a preguntarle al sacerdote de su parroquia que cómo podía él ser salvo. Interesantísimo, ¿no le parece? Y entonces esta persona le refirió la parábola del joven rico, y este hombre entonces, Pedro Valdo, entregó parte de su fortuna a su esposa, el resto lo dio a los pobres y se quedó con un poco que va a tener un significado muy particular en un momento. Este hombre comenzó a predicar el evangelio y predicaba el tema de los excesos que veía en la Iglesia Católica de su tiempo. Estamos hablando del siglo XII. En este sentido fue verdaderamente un precursor de la Reforma. Y empezó a leer la Biblia y a darse cuenta de que las cosas no casaban, es decir, el plano bíblico y el plano natural no coincidían. Lo que se estaba haciendo era fruto de otras ideas, pero no de la palabra del Señor. Entonces, con un gran ímpetu comenzó a predicar y se distinguió por predicar un mensaje muy particular, diciendo que nadie puede servir a 2 amos, a Dios y a las riquezas. Y por supuesto, la emprendió contra Mamón, las riquezas. Y usaba este pasaje y usaba esta predicación para hacer la gran distinción entre el reino de Dios y el reino, si quiere usted le digo natural, o si quiere le digo del maligno, como usted quiera. Pero el día de hoy tiene tanta actualidad, tanta realidad esto, como lo tenía seguramente en el siglo XII. Ninguno de nosotros puede servir a 2 amos, porque o bien servirá a uno y le fallará al otro, dice la palabra. Pero a mí este pasaje me conmueve, porque es la única vez en la Biblia que Dios se equipara a un demonio. Y no es cualquier persona quien lo está hablando el Señor Jesucristo en persona. Y dice, nadie puede servir a 2 señores. Y eso me parece impresionante. Y entre más años tengo, y más oigo, y más vivo, y más aprendo, más me doy cuenta que realmente el que reina en la tierra es Mamón. El amor al dinero es verdaderamente lo que mueve al planeta y que es seguramente, como dice la palabra, la raíz de todos los males. Voy a continuar en un segundo programa con Pedro Valdo.